Ayer, como les decía, esta resolución de CRA, de Federación Agraria, de la Sociedad Rural, no Coninagro, que por el momento ha decidido no plegarse a este cese de comercialización ni a asambleas en las rutas, pero el paro del campo es un hecho a partir del lunes y hasta el miércoles. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, hoy a las 10, 11 de la mañana terminó una de las primeras asambleas en la provincia de Córdoba, en Belville. Voy a tomar contacto con Javier Rotondo, él es titular de Cartés, de la Confederación de Asociaciones Rurales de la tercera zona de la provincia de Córdoba. Javier, buenas tardes. Gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, un gusto. ¿Cómo le ¿Están? fue hoy en una de las primeras asambleas allí en Belville? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué pusieron sobre la mesa? ¿Qué es lo que va a pasar a partir del lunes? Bueno, nosotros como un lugar más dentro de la amplia geografía agropecuaria de la Argentina, la zona sudeste de la provincia de Córdoba es una zona muy rica, muy fuerte, muy pujante, de muchos productores pequeños y medianos, en donde la representación gremial, en este caso de Confederaciones Rurales Argentinas, bajo la órbita de nuestra Confederación Cartés, tiene la Sociedad Rural de Belville como un ícono de todo este tipo de expresiones. Y a su vez, evidenciar que hay un grupo de productores autoconvocados que trabaja también muy a tono y en sintonía con esta entidad, por eso es normal que sea Belville siempre punta de Sí, lanza es cierto. en este tipo de ¿Y hoy qué manifestaciones. decidieron hacer a partir del Indudablemente, lunes? Porque había mucha preocupación sobre, ¿vuelve el campo al bloqueo de las rutas? Tengo entendido que en principio no. Del lunes al miércoles van a no, estar al costado. no, se ha decidido, esta asamblea decidió, nosotros somos muy orgánicos en manifestar lo que la Mesa de Enlace Nacional dice y a su vez elevar las propuestas o la metodología. En este caso, se acató la metodología del paro del cese de comercialización de cereales y oleaginosas por 72 horas a partir del día lunes, sin control de carga, y sí se nos ha pedido la posibilidad de la presencia en forma pacífica y sin cortar la ruta de productores durante la duración de los 3 días del paro para manifestarle a la sociedad de manera de protesta sin interferir el normal tránsito, sí Bien. con volanteo y expresiones de lo que Visibilizar nos lo que les pasa. pasa, en Exactamente. Eso principio. es lo que se va a elevar y eso es lo que se ha pedido. Lo que sí, algunos grupos de productores con mayor grado de enojo, de frustración, han manifestado quizás la posibilidad de ir endureciendo este tipo de protestas, porque hay que aclararlo, lo escuchaba recién atentamente el presidente de la Ciudad de Argentina, que la clave para destrabar este conflicto la tiene quien ejerce el gobierno. Y hoy, lamentablemente, las expresiones vertidas por el presidente de la Nación, que a mi juicio tienen un grado enorme de desconocimiento y de el ala dogmática de su gobierno que lamentablemente está prevaleciendo, que necesitan el rival de turno y el rival de turno, como siempre, hemos sido nosotros. Volvieron y no cerraron ninguna grieta, Ahora, sino Javier, le que hago una están pregunta. poniendo en evidencia viejas políticas. Decía el titular de Coninagro, Carlos Giannisotto, que decidieron no adherirse a esta medida de fuerza que el resto de los organismos que titulan la mesa de enlace sí. Decía Giannisotto, yo no quiero solucionar un conflicto con otro conflicto en medio de una pandemia, me parece demasiado. Digo, ustedes deciden no bloquear las rutas porque saben que la situación de la Argentina y del mundo es complicada. Si no hubieran ido directamente a un bloqueo de las rutas, No, en tampoco. absoluto. Eh, Nosotros tuvimos una enseñanza muy grande el 2008. Parece ser que quienes hoy están nuevamente en el gobierno no. Estos tipos de conflictos se sabe cómo se comienzan, pero no se saben cómo se terminan. Totalmente. Y mucho tienen que ver las señales y las declaraciones y las manifestaciones de quienes ejercen el gobierno. Si la respuesta a este tipo de descontento, a este tipo de medidas temporáneas que no logran ningún fin, yo lo escuchaba al presidente hablar de la mesa de los argentinos, Sí. lo que quede claro, y pasó en el pasado reciente, díganme si entre el 2011 y el 2015 bajó alguna vez la carne, bajó alguna vez el pan, tuvimos que importar trigo porque tuvimos la peor cosecha en 100 años. Son medidas que está claro que no defienden a los que dicen defender. Pero si encima tenemos espadas dogmáticas que buscan el discurso épico contra el enemigo de turno que no le interesa el bien común, lejos está de que el problema se solucione y puede inclusive
llegar a ribetes que no queremos volver. A mí lo que me cuentan, Siempre Javier, no quien sé qué tiene información ese maneja grado de usted, llamado, y de hecho se lo pregunté recién a Pellegrina, me cuentan es que están tratando, no digo en secreto, pero tampoco con bombos y platillos contando esta noticia, pero están tratando desde el gobierno de ponerle paños fríos a esta situación, que después del miércoles o de acá el miércoles haya un acercamiento, haya un llamado para que esta situación no escale, ¿no? ojalá así sea. De hecho, la primera señal del sector fue dar la posibilidad de que el cese de comercialización, que para que el común de la gente sepa es absolutamente simbólico y para evidenciar esto, el malestar y cómo es nuestra situación. Hoy la enorme cantidad de la cosecha ya ha sido entregada, ya está en manos de terceros y no de productores. La circulación de cereales oleaginosos a puerto es muy menor y no se ha querido afectar el consumo de alimentos de primera necesidad. Ya se dio ese paso y se va a empezar a partir del día lunes. Vuelvo a decir, si realmente esos rumores son reales, nada tienen que ver con las declaraciones del presidente de hoy ni de la del ministro Catopodis de hace un par de días. Dijo Catopodis, si hacen un cese de comercialización no nos vamos a mover ni un milímetro de la propuesta. Y bueno, ustedes van a hacer un cese de comercialización. Ese es el fiel reflejo de que en Argentina hay un doble comando, a mi juicio, en donde el ala más dura, sin ningún tipo de explicación lógica, ya lo dijo recién el presidente de la Sociedad Rural cuando dijo nos iban a llamar para dialogar, volvieron y entendieron ciertas cosas del conflicto del 2008, se ve que no entendieron nada y que realmente no les interesa en absoluto, sino que necesitan tener ese rival épico que utilizan un sector del gobierno para hacer la épica en un año electoral. Javier, ¿por qué no bajamos al llano esta información? Mucha gente que no maneja el día a día del sector agropecuario dice, pero ¿qué significa concretamente que de acá a marzo al productor se le impida exportar maíz? ¿En qué se traduce? En un desconocimiento muy grande. Primero que el eje productivo de maíz no tiene solo al productor como dueño único de esa materia prima, sino que ya hay una cadena de intermediarios y exportadores que se han hecho de esa mercadería. Hoy, por eso digo que la medida no va a tener ningún impacto. Puede esos eslabones de la cadena que están quizás siempre con mayor grado de fluidez en la comunicación con los decisores del gobierno, poder volcar algo de ese producto al mercado interno. Pero el que queda en manos del productor genuino, que es mucho menos que eso, está para seguir produciendo. Está en manos de los productores para hacer carne, está en manos de los productores para hacer bioenergía, está en manos del eje productivo que no entiende de una coyuntura. Lo que también habría que decirle al presidente es que si él quiere cuidar la mesa de los argentinos, lo que tiene que hacer es empezar a realmente dar señales de bajar la inflación, de dejar de distorsionar los precios relativos. Él decía, nosotros recibimos ese valor del maíz en pesos, todos nuestros insumos están en dólares, y en un dólar desdoblado, porque recibimos el dólar con retención y pagamos el dólar de nuestros insumos a dólar pleno. Por lo tanto, hay un desconocimiento grande y la medida no va a surtir efecto. Por lo tanto, el maíz no va a bajar y la carne no va a bajar. Entonces, ¿qué sigue? Lo que acabo de escuchar sigue intervenir el mercado del trigo, intervenir el mercado de la carne, cerrar las exportaciones, recetas que nos alejaron del mundo, que lo único que generaron fue perder oportunidades enormes, que las empezamos a recuperar y que volvemos a viejas recetas producto de las coyunturas. Realmente la solución de fondo no va a venir y no la vamos a encontrar con este tipo de mecanismos. Hay que producir más, hay que generar mayor cantidad de divisas. Y dialogar, Javier. Sentarse y charlar y hablar y exponer y tratar de llegar a un acuerdo las veces que sean necesarias, ¿no? Es lo que me parece nos haría mejor a todos. Javier, le agradezco muchísimo su tiempo. Vamos a estar atentos. Esta mañana lo veíamos en la asamblea en Córdoba y vamos a estar atentos a lo que suceda el lunes, martes y miércoles y sobre todo el después. Gracias. Buena tarde. Gracias, muchas gracias a ustedes. De la mejor manera posible. Vuelvo a tomar contacto con Carla.